Listo, muchas gracias. Bueno, sí, yo puedo compartir pantalla, ¿verdad, mi Lore? Sí, sí. Ya, perfecto, muy bien, muchas gracias. Lore, hasta yo compartir esto, me decías que todos son nuevitos, ¿verdad? A ver, Joe, verás, aquí estamos, esta es la etapa uno. En esta etapa corresponde a todas las personas que son de aspirantado, que están Ok, conociendo el carisma, que estamos descubriendo la fuente del Carmelo. Pero sin embargo, también hay otros hermanos que ya están en otros niveles, pero que se ingresan para escuchar la charla. Pero esta charla ok, está directamente dirigida para la primera etapa, el aspirantado. O sea, estamos conociendo del Carmelo. ok, Ujú. ok, perfecto, listo. Sí, sí, así, pues es un poquito para tantear también, pues, el público, ¿no? Porque puede que sean como cosas que, pues, algunos que ya llevamos un tiempo en el Carmelo, pues ya se los entienda como, pues, bueno, y eso ya sabemos, ¿no? Entonces, espero que, pues, puedan disfrutar al menos de esta presentación. Lo que sí te digo es que este público es de primera, hermano. Es de Ok, primera. Es perfecto, de primera. Lore, eso mismo espero. Ya se está compartiendo, solo esperemos un ratito que no carga. Mm, ¿Me confirman, porfa, si es que lo pueden ver ya la presentación? Sí, perfecto, listo, Ya, gracias. sí, ya. Muy bien, muchas gracias. Algo que sí, nomás, si hay preguntas, eso lo vamos a dejar un tiempito al final, porfa, para como no interrumpir, voy a tratar de ser como claro y conciso aquí, ampliar un poquito esto para que ustedes lo puedan ver. Pues Lore me ha pedido que pues comparta con ustedes este tema de Santa Teresa de Jesús, madre, maestra y fundadora. Tres apelativos, tres características que van a definir a Santa Teresa como pues lo que ella es, madre, maestra y fundadora. Entonces, primero hay que iniciar pues empezando, si es que no conocemos mucho, quién es Teresa de Jesús. Teresa de Jesús, su nombre de pila es Teresa de Ahumada, nació en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515. Su padre fue Alonso de Cepeda y su madre Beatriz de Ahumada. Teresa fue la tercera de los 10 hijos. A los 13 años, ella perdió a su madre. En el internado de Santa María de la Gracia, ella tomó, este es de las Agustinas, tomó la determinación de ser religiosa. Ya tuvo como una idea, un pincelazo ahí, estando en este colegio, en este internado, donde ella dijo, mira, por el ejemplo de estas hermanas, eh, tiene las primeras ideas, las primeras vocaciones de su vida, los primeros, pues decimos, luces de ser religiosa. Y luego eso también después de un fuerte combate interior. Cuando su padre quiso impedir esta entrada, ella en el Carmelo ya un poco más adulta, el papá le impide esta entrada en el Carmelo de la Encarnación. Teresa se fuga, no sin pensarlo mucho. Se decide determinada a irse al convento. Sus hermanos también dejaban el hogar rumbo a las Américas, es decir, acá. Uno de sus hermanos vivió acá en Ecuador y también tuvo una hija que fue la primera carmelita, podemos decir en ese sentido así, americana y pues sobre todo acá en Ecuador. En busca de fortuna, ya cuando Teresa tiene 20 años y ella más bien quería ser libre para poder conquistar su propio destino. ¿Por qué habla de este propio destino? Y es que nos encontramos en el contexto de 1500, siglo por ahí aproximadamente 16, podemos estar más o menos hablando, y en el que la mujer, la figura de la mujer definitivamente era bastante ignorada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mujer no leía, la mujer no tenía palabra, no tenía voz ni voto en absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como Teresa viene de una familia que era pudiente, de allá de Ávila, entonces Teresa sabe leer,
porque el papá la instruye en eso, cosa que no se hacía con las demás mujeres de su tiempo. Y además, Teresa, lo que también le impulsa en un principio a querer ser religiosa es el hecho de ver cómo sufre su hermana con su esposo. O sea, todo lo que padece su hermana, su figura de mujer respecto de su esposo. Entonces, claro, son una de las motivaciones que también le llevan a decir, mira, yo no quiero casarme porque no me veo así, porque una mujer que está definitivamente sumisa a su marido, ella no era eso. Entonces, Teresa dice, quiero conquistar mi propio destino. Luego ya de eso, de toda esta parte, Teresa muere el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes. Es beatificada por Pablo V en 1614 y canonizada por Gregorio XV en 1622. Y luego es proclamada doctora de la Iglesia por Pablo VI en 1970. Fue la primera mujer a la que se le concedió dicho título. En el momento que se hacen las canonizaciones, están cuatro varones de otras órdenes religiosas y la única mujer que se canoniza en ese tiempo es Teresa de Jesús, y aún más como doctora de la Iglesia. Entonces, eso igual encontraremos, pues, quien haya tenido la posibilidad de ir a Roma, cuando está uno ahí, está allá por el Vaticano, donde están los cuatro pilares de, de la vida religiosa están San Francisco, Santo Domingo y me parece que está otro, no me acuerdo de lo de los santos, y están las otras figuras. La otra es Teresa de Jesús, en ese grado de importancia como doctora de la Iglesia. Algo que podemos añadir respecto de esto es que Teresa va a ser una mujer intrépida, buscadora de sí misma desde pequeña, tanto así que desde pequeñita ella quería ser santa. ¿Y cuál era el camino para llegar a la santidad en el tiempo de Teresa? El martirio. Entonces, claro, como estaba en ese tiempo guerra con los moros, los musulmanes, pues en España, Teresa, ¿qué es lo que quería hacer? Ella, pequeña con su hermano, quería ir a que los moros la decapitaran para vivir el martirio, porque ese era el deseo de ser santa. Tanto lo hacía desde pequeña que después, claro, ese deseo de santidad va creciendo y madura en su proceso ya de vida religiosa. Esto un poco como un pequeño abrebocas de quién es Teresa de Jesús, para acordarnos. Algo que hay que tener también que es como un poquito curioso, ¿por qué nosotros celebramos a Teresa de Jesús el 15 de octubre? Porque justamente por Gregorio, por este papa que está por aquí, él hace un cambio y por eso nosotros es el calendario que nosotros tenemos en la actualidad, el calendario gregoriano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se recorren no, pues aproximadamente 10 11 días para el calendario que teníamos, el anterior. Entonces empezamos a tener y por eso Teresa no la festejamos el 4 de octubre, sino el 15 de octubre, por el calendario gregoriano. Eso solo como un pequeño detalle por ahí. Teresa de Jesús es una escritora innata y tiene todas estas obras que escribe ella. El libro de la vida, el libro de las fundaciones, Camino de Perfección en dos ediciones, Escorial y Valladolid. El libro de Moradas, que también se conoce como Castillo Interior, también tiene poesías, muchísimas poesías, que es una de las que estamos acá abajo también. Tiene un epistolario enorme, más de 2000 cartas y otras, muchas otras perdidas. Hay otro texto, se lo conoce como las obras menores, que son las cuentas de conciencia o relaciones, dependiendo de la edición de las obras de la Santa, meditaciones sobre el cantar de los cantares y exclamaciones de alma de Dios y además constituciones, constituciones. Hay un poema que me parece que este es uno de los que uno más conoce y ha leído también por ahí. Yo no sé si aquí quisiera escuchar alguna voz que esté por ahí, que me pueda leer este poemita que dice aquí pequeñito, todo esto que acabo de subrayar. El que sea, active su micrófono y lo pueda leer, por favor. Buenas noches. ¿De Silvana, buenas obras, por noches. favor? No, no, el que dice aquí, nada te turbe. Nada te Ese léalo, por Ah, favor. nada te turbe. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene,
nada le falta. Solo Dios basta. Amén. Muchas gracias. Este es un poema que está reducido porque es un poema que es mucho más extenso que hace Teresa, pero lo conocemos nosotros así y yo creo que a veces lo hemos visto en estampitas y a veces uno dice, puede que digan que es la frase cliché de Santa Teresa, solo Dios basta, pero por detrás de todo eso definitivamente hay una experiencia de vida, una experiencia de Dios, porque no cualquier persona llega a decir, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, porque quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Era una de estas frases que Teresa de Jesús definitivamente la decía siempre aún a sus hermanas estando en la encarnación. Algo que yo no les comenté un poco aquí es que las carmelitas, yo no sé si mi estimada Lore, tal vez los hermanos sepan, las hermanos, hermanas, y es que la orden del Carmelo tuvo una división. Nuestra orden, en el tiempo de Teresa, era la orden del Carmen, la Orden del Carmen. Entonces, claro, estaban nuestros hermanos de la O Carmen, la Orden del Carmen, y estaban las monjas de clausura, que también eran de la Orden del Carmen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Teresa vive en este monasterio que yo les indiqué aquí, en la entrada de la Encarnación, que fue el monasterio de las Carmelitas del tiempo de Teresa, y en ese monasterio vivían más de 100 monjas, más de 100 monjas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Teresa llega a este monasterio y en el tiempo prácticamente se vivían un poco, no un poco, sino eran bastante definidas las clases y aún más las castas donde venían. Entonces, si venían de familias importantes de casta, pues tenían habitaciones mucho más grandes en el monasterio. Y las que venían de bajos recursos, pues definitivamente vivían o como legas, hermanas que simplemente ayudaban en los trabajos del convento, o como hermanas tal vez que vivían en una celda, en una habitación mucho más reducida, mucho más pequeña. Entonces, Teresa ingresa escapada de su casa, sin dote, sin nada. Pero ¿qué es lo que pasa después? El papá se entera y el papá va a dejar una dote en el monasterio para que Teresa ingrese. Entonces, Teresa de Jesús ya empieza a tener obviamente una habitación mucho más grande, una celda mucho más grande en la que también podía recibir y compartir con las hermanas. Entonces, nosotros, al entender un poquito esto, nos vamos dando cuenta de que en ese tiempo de la Santa, la orden del Carmen estaba un poco desvirtuada, porque vivía la opulencia, vivía aún más la relajación y todas estas realidades. Teresa, como lo vamos a ver, por eso también lo vamos a entender que es madre, que es maestra y que es fundadora. Más adelante vamos a entender por qué ella es fundadora. Ya hemos visto sus obras, también uno de los poemas. Ahora vamos a entender primero por qué Teresa de Jesús es madre. ¿Por qué nosotros como carmelitas descalzos, ustedes también como carmelitas descalzos seglares, pueden llamar a Teresa madre? Y es que ella inició la reforma del Carmelo Descalzo en el siglo XVI, creando numerosos conventos de las carmelitas descalzas. Más adelante lo entenderemos un poco por qué se hace esta división ahora del Carmelo. Por eso es considerada madre espiritual de esta familia religiosa, porque ella es la que nos gesta. De ella nosotros pues prácticamente asumimos todo este carisma. Y por eso ella es madre, porque es la que a nosotros nos gesta espiritualmente y nos funda también como la Orden del Carmelo Descalzo. Y es que en la vida religiosa a las superioras también o a las fundadoras se les suele llamar con el apelativo madre, como signo de respeto y reconocimiento de su papel y de guía y formador espiritual. Y es que, mis queridos hermanos, la iglesia la reconoce y reconoce su gran autoridad espiritual. Incluso ella fue declarada, como ya lo vimos arriba, doctora de la iglesia por Pablo VI en 1970, lo que refuerza su papel como maestra y madre en la vida espiritual. Entonces aquí ya tenemos también por qué y la razón de que Teresa sea madre para nosotros, de manera especial y aún más para la iglesia. Y es que por todo esto, el apelativo Madre Teresa de Jesús expresa ¿qué? Respeto, afecto, reconocimiento a su maternidad espiritual y fundacional.
No es una norma jurídica, sino un estilo de vida y de convivencia en el que la madre pone en marcha el camino de perfección, una de sus obras, en su exponente. ¿Cuántas veces de sí misma cuenta la santa a sus monjas para decirles cómo deberán ser ellas mismas, cómo iniciarse en la oración o en el amor o cómo sensibilizarse a la iglesia o a la presencia de Cristo? Mi querida Lore o Patti, yo no sé si ustedes me ayudan, por favor, ahí en Camino de Perfección Valladolid, leyendo, o también el que tenga, tal vez tengan las obras de la Santa Madre, el de Camino de Perfección de Valladolid, 4 si me ayudan leyendo, porfa, ese textito que tenemos ahí. No sé si Lore, Patti también sigan aún ¿A por ahí. partir de dónde? Solo el Camino de Perfección, Valladolid 4 pues sí es el capítulo 4 el numeral 4 solo el numeral 4. Donde dice, ah, no, pero quiere que tenga el libro, ¿verdad? No, yo no tengo el libro. Pensé que lo tenía en el... No está aquí está solo como la cita. No sé si Patti o Lore la tengan. No penséis, amigas, ¿ese? Gracias. Sí, sí, sí. Y hermanas mías, que serán muchas las cosas que os encargaré, porque plega al Señor, hagamos las que nuestros santos padres ordenaron y guardaron, que por este camino merecieron este nombre. Hierro sería buscar a otro, ni deprenderle de nadie. Solo tres me extenderé en declarar que son de la misma constitución, porque importa mucho, entendámoslo muy mucho, que nos va en guardarlas para tener la paz que tanto nos encomendó el Señor, interior y exteriormente. Una es amor unas con otras, otra deshacimiento de todo lo criado y otra verdadera humildad, que aunque la digo a la postre, es la principal y las abraza a todas. Ok, muchas gracias, Pati. Justamente ahí tenemos la condensación de lo que les podemos decir por qué también Teresa es madre. Teresa nos explica cuáles son esas virtudes. Pati, no sé si por favor nuevamente nos lees cuáles son esas 3 virtudes que nos presenta la Santa Madre ahí. El amor, Ujú. unas con otras, el Ajá. deshacimiento de todo lo criado y la verdadera humildad. Verdadera humildad. Esas son las 3 virtudes teresianas que todo carmelita debería saberse de memoria. Todo carmelita debería saberse de memoria. Las 3 virtudes teresianas que todo carmelita debería saberse de memoria. Por eso es que Teresa es madre, porque lo que nos está hablando no solamente es porque ella se lo inventó o le salió de la cabeza, sino es porque ella lo ha experimentado, ella misma lo ha vivido. Y para sus monjas, y en ese mismo sentido para nosotros los frailes y los seglares, nos invita a vivir esto, nos invita a vivir esto. Ahí tenemos también, como les digo, la cita. No sé, parece que alguien habló por ahí. Eh, Alguien está también como rayando un poquito ahí la pantalla. No sé, si me ayudan viendo Patti y Lori, por favor. Ahora, ¿por qué Teresa de Jesús es maestra? ¿Por qué Teresa de Jesús es maestra? El verdadero maestro de espíritu es el que conjuga los valores, el de la palabra con el de la vivencia. ¿Qué palabra? La palabra de Dios con la vivencia que yo tengo de Dios. Y es que maestro de veras es el que ha experimentado en su vida la verdad de la palabra y las promesas bíblicas, o el que desde la vida sabe y puede elevarse a la palabra bíblica para autorizar y discernir en ello lo que está viviendo. Ella, la Madre Teresa, no viene de la teología, porque ella, por el hecho de ser mujer, no podía estudiar. Entonces, a diferencia del Santo Padre San Juan de la Cruz, que se estudió en Salamanca, en una universidad teológica, Teresa no estudió ninguna teología para decir, bueno, miren, este es el término, Dios es esto. No, no es letrada ni siquiera letrera. Es una mujer que es espiritual, espiritual. Y se sabe en posesión de una rica experiencia. Ella va a decir en Vida 48, en el libro de Vida 48,
Creo que hay pocos que hayan llegado a la experiencia de tantas cosas como yo, lo va a decir Teresa, pero no una experiencia que le hace encerrarse en sí misma, a decir, la hace ensimismarse, a decir, solo yo tengo a Dios o solo yo vivo a Dios. No, esto se le ha ido iluminando hasta hacérsele una sabiduría y una teología para Teresa. Esta teología es ese saber de Dios, el acontecer de Dios en la vida del ser humano. Y es que de ahí su forma, de ahí su toma de posesión con clara evidencia metodológica. Y ella nos va a decir que no diré nada que no sepa por experiencia. Todo lo que nosotros vamos a encontrar en los libros de Teresa, en el libro de vida, en Camino de Perfección, en Moradas, en Fundaciones, todo ha sido por experiencia, porque la Santa Madre lo ha vivido. Y eso es lo que le va a permitir a ella ser una maestra de espirituales, porque es maestra de maestras porque nos enseña no simplemente como un concepto, sino porque ella, como nos dice este primer enunciado, el verdadero maestro de espíritus es el que conjuga valores, el de la palabra con el de la vivencia. Por eso Teresa de Jesús para nosotros es maestra. Y es que, mis queridos hermanos, hermanas, para Teresa la vida espiritual no es una faceta o una irritación cambiante de la vida humana. O sea, no es como las emociones que muchas veces las tenemos nosotros fluctuantes. No lo es así. No es adjetivización. Es lo que hace cristiana a la vida. Eso va a ser la vida espiritual para Teresa. Lo que hace cristiana a la vida. Es decir, cuanto más vivo yo a Cristo aquí, en mi vida, en lo que yo soy, mientras yo más me identifico con Cristo. Y es que por eso es innovándola y transformándola en Cristo, desde mi vivencia y desde lo que yo soy, y en el Espíritu, con un sentido propio y nuevo. Y es por eso, mis queridos hermanos y hermanas, que Teresa es una mística. Está dominada por la experiencia del misterio. Y ese misterio es Jesús. Jesús. Y es que es normal para el que el impacto de este misterio le quede en la mirada, en la palabra y en las consignas, en los escritos que Teresa ha hecho. Y es que Teresa, como le digo, no va a venir a hablar simplemente de ella o yo esto, yo lo otro, sino del paso de Dios en su vida, del paso de Dios en su vida. Porque Teresa, al ser una mujer que es mística, porque mis hermanos, místico no es simplemente levitar, místico no es tener bilocación, místico es aprender a vivir con sentido propio y nuevo, hacer cristiana mi vida, innovándola y transformándola en quién, en Cristo. Entonces, ahora preguntémonos tal vez nosotros si en mi hoy, también puedo llegar a ser un místico o no. Es simplemente una decisión, mis hermanos, una decisión. Y es que no hay oración, esto sí tengámoslo muy claro, mis hermanos, no hay oración sin coherencia con la vida concreta. No hay oración sin coherencia con la vida concreta. Y esta tiene su tabla de valores en el amor a los otros. No hay oración sin coherencia con la vida concreta. Y esta tiene su tabla de valores en el amor con los otros. Eso quiere decir es que mientras yo me relacione mejor con los otros, tendré coherentemente una buena vida de oración. Porque si no, definitivamente eh, estaríamos viviendo una doble moral o pues sencillamente siendo hipócritas. Porque yo digo, sí, amo a Dios en mi oración, pero no toco a ninguno de mis hermanos. Y no trato de entenderlos, ni que tampoco me entiendan, ni dejarme entender. Yo aún más ni amarlos, ni dejarme amar. Por eso es que esta oración será coherente cuando nosotros vivamos en esta tabla de valores en el amor hacia los otros. Porque no está el juego en pensar mucho, sino en amar mucho. O sea, este juego de seguimiento de Jesús, esta nuestra primera experiencia como carmelitas seglares, mis queridos hermanos, no está en pensar mucho, en decir Dios esto, Dios lo otro, yo acá, la comunidad esto, no, sino en amar mucho. Pero amor es determinación y obras. Determinación y obras, más que lo que yo sienta o lo que las emociones que me hacen producir estar en oración. Es mucho más eso.
Y es que Cristo ha sido el punto de mirada a lo largo de todo este proceso. Si nosotros definitivamente, mis queridos hermanos, en este proceso que estamos de seguimiento de Jesús en el Carmelo Seglar, sacamos a Cristo de este proceso, ya no es un proceso de seguimiento de vida, no es una vocación, no es una vocación. Ya es simplemente ensimismarme, mi ego, definitivamente mis búsquedas personales. Ya no sería eso. Y es que desde las primeras moradas, nos va a decir Teresa de Jesús, pongamos los ojos en Cristo nuestro bien. Eso ella también lo saca desde el libro de los Hebreos. Y allí aprenderemos la verdadera humildad, una de las virtudes teresianas, que también ella los manifiesta. Hasta la última página de las séptimas moradas, en el libro de las moradas, va a decir los ojos en Cristo crucificado. Porque mis queridos hermanos, vamos a encontrar muchas dificultades en el camino y si nosotros no nos enfocamos definitivamente en Cristo, que es el principio y fin de nuestra vocación como carmelitas seglares, definitivamente este no es el lugar. Este no es el lugar. Ahora vamos a pasar por qué Teresa es fundadora. Ya la tenemos como madre, como maestra y ahora como fundadora. Y es que Teresa de Jesús fundó el primer convento reformado de carmelitas descalzos. Ahora, nosotros, no sé si tal vez ustedes se hayan preguntado por qué somos descalzos. Y es que no, descalzo no es porque andemos caminando en pies, porque yo no creo que han visto a Lore o a Patty descalzas por ahí caminando, ¿no? Ni a nosotros tampoco, a los frailes ni las monjas. La descalcez es un estilo de vida. ¿Por qué este estilo de vida de la descalcez? Y es que en el tiempo de Teresa, en el siglo XVI, estaban las órdenes mendicantes, estaban viendo pues un tiempo de relajación. ¿Qué era este tiempo de relajación? Viviendo en la opulencia, teniendo propiedades, viviendo riquezas, cosas que nos habíamos olvidado de uno de nuestros votos, que es la pobreza. Entonces estaba completamente desvirtuados todos estas órdenes. Entonces, ¿qué empieza? La descalcez. La descalcez como estilo de vida para volver a nuestras fuentes de obediencia, de castidad y de pobreza, a cómo iniciaron nuestras órdenes mendicantes. Ahí tenemos 5. Yo les puedo dejar también, podemos decir como tarea que ustedes busquen cuáles son las 5 órdenes mendicantes que existen en la iglesia. O sea, hay 5 órdenes mendicantes en la iglesia. Esto podemos buscar y al final, si es que alguien lo encuentra por ahí mientras estamos en la charla, también estaría muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué entendemos a Teresa como fundadora? Primero, porque fundó el primer convento reformado de carmelitas descalzas. En 1562 estableció el convento de San José de Ávila, que fue el primero de las carmelitas descalzas. Con este convento comenzó la reforma del Carmelo. Ya no son la Orden del Carmen, ahora somos la Orden de Carmelitas Descalzos, porque ella tuvo la aprobación papal, la aprobación también por el general Rubio de aquel tiempo y también por la comunidad que también estaba, que tuvo muchos problemas para fundar, pero ella empezó esta reforma del Carmelo. Y aquí tenemos la imagen de cómo es a la actualidad el convento de San José de Ávila. Lo segundo es que impulsó una reforma religiosa. Su objetivo era volver a un estilo de vida más austero, más contemplativo y más fiel al espíritu original de la Orden del Carmen. Ese es el objetivo principal de Teresa. ¿Por qué ella vive esta descalcez? Porque quería una vida más austera, una vida más contemplativa y una vida más fiel al espíritu original de la Orden del Carmen. ¿Por qué Teresa le surge esto? Es que cuando ella vivía en el monasterio donde vivían más de 100 monjas, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Para poder sustentar también el convento, ellas tenían visitas y pasaban en el locutorio. Entonces, por visita, pues estos señores de aquel tiempo pagaban por conversar con las monjas. Entonces, Teresa no era una mujer fea. Teresa no era una mujer fea, entonces, aún más, no era una mujer que nos dice, pues, mira, no tengo de qué conversar con ella. Teresa tenía un verbo que la caracterizaba y aún más hacía que la busque para conversar, porque conversaba aún más de Dios. Entonces, decía que pasaba más en el locutorio que en la capilla haciendo oración.
Entonces, por eso ella también abre y tiene todas las experiencias en la encarnación y su objetivo es nuevamente hacer esta reforma. Lo tercero es que ella fundó muchos conventos. Más adelante les voy a mostrar cuáles fueron todos esos conventos que ella fundó. Durante su vida realizó numerosas fundaciones en distintas ciudades de España, extendiendo la reforma y consolidación de la nueva rama de la orden. Y por último, dio origen a una nueva familia religiosa. Gracias a su obra surgió la Orden de Carmelitas Descalzos, que después se desarrolló también con la colaboración de San Juan de la Cruz, de San Juan de la Cruz. Ahora yo les quiero presentar aquí, pues ya con estos 4 puntos que entendemos un poquito por qué Teresa de Jesús es fundadora, cuáles fueron todas estas fundaciones que Teresa de Jesús hizo. El libro que nosotros encontramos, todas estas fundaciones, se llama así, literalmente, fundaciones. Entonces, por eso aquí ustedes encontrarán en paréntesis, si lo pueden ver, dónde está la cita exacta de la fundación de cada convento, en el libro que pues tenemos aquí. Tenemos Medina del Campo desde 1567 hasta 1582. Teresa estará haciendo fundaciones de conventos, tanto de carmelitas descalzas, es decir, de monjas, como de frailes. Y el primero que funda, pues sí, ya lo tuvimos aquí, el primero es San José en 1562, luego de eso es Medina del Campo en 1567, Malagón 1568, asimismo Valladolid y Duruelo, ya el de Carmelitas Descalzos, el primero de Carmelitas Descalzos, luego en 1569 Toledo y Pastrana, los dos, tanto de frailes como de monjas. Luego de eso tenemos en Salamanca, en 1570. El año siguiente en Alba de Tormes. Luego en 1574 en Segovia. En el 75 en Beas de Segura. En ese mismo año Sevilla. Luego de eso en 1576 Caravaca. En 1580 Villanueva de la Jara. 1580 Palencia, 1581 Soria y finalmente pues el último monasterio que la Santa funda es Burgos en 1582. Como les digo, entre paréntesis, ustedes podrán encontrar la cita exacta donde está la fundación de cada monasterio en el libro de fundaciones, en el libro de fundaciones. Y es que como aquí si quisiera nuevamente que alguno que también esté por ahí, que me quiera ayudar leyendo este textito que estoy subrayando aquí, que es de Fundaciones 2933. El que quiera hacerlo, pues active su micrófono y me ayude leyendo y dice, por amor de nuestro Señor, y pues puede seguir. Por amor de nuestro Señor, les Gracias, Jaime. pido, les pido se acuerden cuán presto se acaba todo y la merced que nos ha hecho nuestro Señor a traernos a esta orden, y la gran pena que tendrá quien comenzare alguna relajación, sino que pongan siempre los ojos en la casta de donde venimos, de aquellos santos profetas, que de santos tenemos en el cielo, que trajeron este hábito. Tomemos una santa presunción con el favor de Dios, de ser nosotros como ellos. Poco durará la batalla, hermanas mías, y el fin es eterno. Dejemos estas cosas que en sí no son, sino es las que nos allegan a este fin, para más amarle y servirle, pues ha de vivir para siempre jamás. Amén. Amén. Fundaciones Muchas gracias. 23. Muchas gracias, Jaime, muy amable. Pues aquí es lo que Teresa de Jesús nos dice a nosotros, que no olvidemos, mis queridos hermanos, que sino que pongamos siempre los ojos en la casta de donde venimos, de aquellos santos profetas. ¿De dónde es que nosotros venimos? Porque no sé si tal vez ya hayan tenido alguna charla de los orígenes del Carmelo, pero pues ahí, pues cuando la tengan o si ya la tuvieron, podrán entender un poquito mejor esto, cuál es esa casta de la que venimos. Porque nosotros venimos, tanto tenemos inspiración del profeta Elías, Eliseo, después vienen pues, se empiezan a juntar porque en el monte Carmelo, se empiezan a juntar y viven los ermitaños, viven como ermitaños, entonces claro, vivían solos, pero ven la necesidad de que también hay que compartir la comida,
se puede compartir la oración. Entonces ven esa idea de no estar solos, en también compartir con el hermano, porque ahí también está la presencia de Dios. Luego de ser ermitaños, muchos años posterior a eso, hay guerras, hay otras cosas, pero pasamos a ser lo que nosotros conocemos ahora como mendicantes, una orden mendicante, mendicante. Entonces por aquí tenemos, no nos olvidemos, mis queridos hermanos, hermanas, de esto, de que pongamos siempre los ojos en la casta de donde venimos. Y eso nos irá llevando mucho más adelante donde también nosotros nos encontramos. Y es que el Carmelo Descalzo reconoce como madre fundadora a Teresa, a Santa Teresa, y además con él nos encontramos con la única orden que ha tenido por fundadora a una mujer. Y a diferencia de las otras órdenes con rama masculina y femenina, ha sido la femenina la que nos ha precedido a la masculina, porque nosotros los carmelitas fuimos fundados por Santa Teresa de Jesús. ¿Y para qué nos ha sido fundados? Para acompañar a nuestras madres carmelitas, porque Teresa se dio cuenta de que ellas no podían estar solas, porque estaban enclaustradas. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros quiere que vivamos desde este sentido en vida activa para acompañar a nuestras madres y también vivir nuestro apostolado en el servicio. Y es que con esto vamos aquí terminando también ya esta presentación, como para no cansarles, tampoco aburrirles mucho, que no surge, mis queridos hermanos y hermanas, el Carmelo Teresiano como un intento de reformar la antigua observancia. No es querer reformar lo que se vivía antes. Nació en sí de la íntima y personal vivencia espiritual y carismática de la Santa Madre, de Teresa de Jesús. Nació en sí de la íntima y personal vivencia espiritual y carismática de Santa Teresa de Jesús. Pues aunque hay en ella un entronque en lo interior, una búsqueda de la regla primitiva, un deseo de ir a las fuentes de lo carmelitano, los padres nuestros, donde venimos, como lo acabamos de leer en Fundaciones, lo novedoso en ella es la voluntad de autodeterminación. Definitivamente es estar determinados a seguir a Cristo. De la voluntad de autodeterminación a algo que, vivido interiormente por ella, va a ser transmitido al grupo o familia por ella iniciada. Y es que, imagínense, tenemos nosotros desde, eh, yo les mostré acá arriba, en 1562 hasta este año 2026, seguimos viviendo el espíritu que Teresa de Jesús y Juan de la Cruz nos han legado. Y aún más desde los santos profetas. Así que simplemente motivarles a que podamos viendo que nuestra Santa Madre Teresa de Jesús es madre, maestra y aún más es fundadora, que definitivamente son apelativos que la caracterizan también muy bien para reconocerla, pues nosotros en este proceso que de manera especial ustedes están iniciando. Yo aquí igualmente presento cuál es la bibliografía que yo he tomado. Aquí hay una página de nosotros los Carmelitas Descalzos, que es Carmelitani Descalzi. Es la página de la Curia General de nosotros. Aquí están las obras completas de la edición Fonte Ede. Aparte también hay unos estudios teresianos de Tomás Álvarez, uno de los mejores estudiosos de la Santa Madre, y también sus obras completas, pero de la edición también de Tomás Álvarez, que es de donde yo me he podido guiar para hacerles toda esta presentación. Entonces, espero que les haya servido, les haya sido de ayuda también para entender un poco por qué Teresa de Jesús para nosotros, para los carmelitas descalzos, tanto frailes, monjas y seglares, y para la iglesia es madre, maestra y fundadora. Muchas gracias por su atención y pues Lore, tú tienes ahora la palabra. No sé si damos espacio también como para las preguntas. Claro que sí, muchas gracias, hermano. Bueno, bastante información, bastante información, pero qué interesante, ¿verdad? Saber que nuestra santa, nuestra Madre Teresa de Jesús, pues tiene todos estos títulos, digamos, para nosotros, ¿no es cierto? Madre, fundadora y madre, Maestra, maestra y fundadora, madre, maestra y fundadora, ¿verdad? Importantísima. Ella es la fundadora de la orden, ¿verdad? Algo muy especial, pues que la orden de los carmelitas es fundada por una mujer
y en los tiempos en que Teresa vivió, o sea, que era tan difícil, tan, digamos que difícil y también inaceptable de que una mujer pues pueda liderar semejantes cosas, o sea, tantas cosas que Santa Teresa hizo durante todo su camino desde que empezó en este camino de ser religiosa, ¿verdad? Hasta que ella murió. Poco a poco nosotros hemos ido conociéndole, descubriéndole en todos sus libros que también Joe nos compartió, ¿no es cierto? Santa Teresa era una escritora nata porque también sus padres le inculcaron, ¿no es cierto? Ella era letrada, entonces todo eso le sirvió a ella para poder asumir tantas responsabilidades y también enfrentarse a todos los contratiempos y a todos los obstáculos que a ella se le presentaban full. Em, Como digo, cuando nosotros le vamos conociendo a Santa Teresa, vamos viendo la riqueza que ella tenía, la fe que ella tenía, el amor que ella ponía en todo lo que hacía. Y digamos que algo muy, muy, muy importante de Santa Teresa también es que ella todo lo que escribe, toda la herencia que nos ha dejado escrita es de su experiencia. O sea, ella nada se ha inventado ni nada ella ha visto, sino ella todo lo ha vivido y lo ha escrito, ¿no es cierto? Para dejarnos esa herencia tan grande, ese legado tan grande para ahora nosotros los carmelitas, como decía Joe, los frailes, las monjas y ahora nosotros también los seglares. Santa Teresa realmente es una mujer espectacular. Eh, Como digo, ya cuando le vamos descubriendo en los textos, ¿no es cierto? En los libros que ella ha escrito, pues podemos como ir viviendo también con ella todo lo que ella pasó en su momento. Y uno sí se pregunta y dice, puchica, Santa Teresa sí que era una berraca. Porque nosotros capaz que al primer intento ya dábamos un paso al costado y hasta ahí llegábamos. Pero no, Santa Teresa es espectacular, o sea, todo lo que hay en sus escritos, ¿no? Como decían que ella todos los problemas que tenía dejaba al Señor porque decía, estos problemas no son míos, son tuyos. Entonces tú soluciona. Y claro, todo era la guía del Señor por esa cercanía que tenía. Y bueno, son tantas cosas que podríamos hablar de Santa Teresa, de reflexiones, de frases, porque realmente Santa Teresa, a pesar de ser una santa, de hace muchos años, pues ahora ella nos habla todavía. O sea, ella nos habla todavía y todo lo que ella nos enseña, ahora en la actualidad lo podemos poner en práctica sin ningún problema. Y todo lo que ella ha vivido, también estamos viviendo nosotros. Todas las dificultades que ella tenía, también las estamos teniendo nosotras. Entonces, realmente es una santa que tiene, nos ha dejado un legado, pero inmenso. Yo creo que ni en el fin de mis días voy a llegar a conocerle a Santa Teresa tan profundamente como ella se merece que le conozcamos, porque ella tiene tanta historia, tanta vivencia, tanta experiencia de cosas mínimas, de cosas tan chiquitas que realmente, como les digo, ahora en la actualidad, pues es una santa que todavía se la imita. Entonces es algo muy lindo. Bien dicen que el Carmelo es una fuente inagotable, ¿no es cierto? Entonces tenemos que seguir bebiendo de esa fuente. Si es que alguien desea hacer una pregunta, algún comentario, qué sé yo, comentar algo, pues es el momento, hermanos. Sin miedo, sin miedo. Comentemos nomás o preguntemos cualquier cosa, si es que algo les llegó, si es que algo les conmovió, el conocer, ¿no? Y eso que No, digamos si no, que Lore, hagamos como hace normalmente yo pregunto, yo empiezo a hacer preguntas.
Eso. No, mentira, mentira. No. Ya están levantando las manitos. A ver, Ceci. Eh, Hola, buenas tardes, noches. Me llamo Cecilia, estoy acá en México. Es la primera vez que entro. Eh, He querido entrar desde que empezaron, pero siempre o se me olvida o lo cambian o ya no era el martes o ya me quedé dormida o algo así. Gracias por la sesión, me gustó mucho. No sé cómo lo manejen, ¿dejan las diapositivas o uno va tomando nota o cómo llevan la sesión? Perdón que pregunte ahorita eso. Sí, sí, No sí, te muchas preocupes. gracias. Yo en este momento ya le acabé de compartir a Lore la presentación, entonces yo me supongo que habrá un grupo de WhatsApp o algo así, entonces ella ya les podrá, para que ustedes también tengan como subsidio para nuevamente revisar o volver sobre pues esto, al menos esta presentación que les he podido compartir. Ujú. Y otra pregunta, Sí. entré, ay, perdón, entré hace como 2 años, bueno, empezaron, ve que estábamos en pandemia y luego empezó este curso, bueno, empezaron en el WhatsApp y ya no pude entrar, pero antes tenían como lo que ustedes hablaban en YouTube, perdón, pero ya no sé si todavía lo tengan en YouTube, si yo quisiera ver las sesiones pasadas o ya no. Ujú. Bueno, algunas sí está. Ahora, como en este momento, digamos, la modalidad es, tenemos la formación, esta charla, este taller es grabado y luego se comparte por medio del chat para que todos lo podamos revisar, volver a escuchar, tal vez volver a reflexionar sobre todo esto, ¿no? Y aparte también si es que el ponente nos comparte pues su material, también lo compartimos en el chat. Ya, Así perdón. procedemos ahora. Siempre más bien les invitamos a que participen. Esta etapa número uno, digamos que la formación es el primero y el tercer martes de cada mes a las 19, o sea, a las 7:50 hora de Ecuador. Entonces, Sí. por aquí le estamos esperando. Siempre promocionamos el encuentro, el taller, mandamos la información, así que siempre hay que estar un poquito atentos para poder participar. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Como resumen de Santa Teresa de Jesús, yo entendí que es una figura importantísima en la espiritualidad cristiana, ¿no? Pues por eso tiene estas tres cosas claves como madre, maestra y fundadora. Eh, o sea que Santa Teresa, como madre, fue casi como una madre de sus monjas, a quienes cuidaba con cercanía, comprensión y firmeza, ¿no? Y es por eso que pudo este, crear tantas organizaciones o tantos conventos. Y también como maestra yo le entendí que era que como maestra era de la vida espiritual en la oración. Nos enseñó a orar tanto que- con las amistades como con Dios. Explicó también que explica un camino de una obra, de las obras que tiene ella como camino de perfección y otras tantas obras hermosas bueno, eso ni siquiera las conocemos, pero solo en oír esos temas se ve que es una cosa espiritual hermosísima. Este, mm, Sus enseñanzas es teórica, nace de su experiencia personal, ¿no es cierto? Eso y, no, y como fundadora, que ha fundado las reformas de carmelitas descalzas, estableció conventos con su estilo de vida, basándose en la pobreza, en la sencillez, en la oración profunda y en la comunidad fraterna, que eso tenemos que tener. Fundó no sé cuántos conventos, como 15 conventos en España. Colaboró con San Juan de la Cruz en la reforma masculina, creo.
Eso podría, yo le entendí en la charla de Fray, que estuvo muy interesante y quizás podamos seguir con esa hermosura de talleres, de este taller para poder profundizar estas cosas hermosas de Santa Teresa, especialmente lo espiritual. Eso nomás. Gracias. Muchas gracias, Martita. Muy bien, ese resumen espectacular. Muy bien, ha recogido todo lo que Fray Joel nos ha compartido. Bueno, sí tenemos un caminito medio larguito en esta etapa para seguir conociendo toda la riqueza que tiene el Carmelo descalzo, ¿verdad? Porque es una riqueza muy grande, muy profunda. Entonces, en este caminito, pues vamos a ir descubriendo todos estos, a nuestros santos, ¿no es cierto? Tenemos muchos y les vamos a ir conociendo. Santa Teresa, claro, ella como fundadora también nos deja como su legado, ¿no es cierto? De la oración, esa oración que ella nos habla, que nos dice que es ese encuentro personal con quien sabemos tanto nos ama. Ese tipo de oración que habíamos hablado en el taller anterior, creo, ¿verdad? El tema de esa oración, no tanto de muchas oraciones ni nada, sino más bien del silencio, de buscarle al Señor en el silencio y de saber escucharle. Eso es una herencia grande que ella nos ha dejado. En segundo, la misión, ¿no es cierto? La responsabilidad que tenemos de ayudar al prójimo, de ver a Cristo en el prójimo. Santa Teresa, como fundadora de tantos monasterios, pues nos deja también ese legado. Cada monasterio era una misión para ella, era un proyecto, era un plan que ella tenía y que lo tenía que cumplir, cueste lo que cueste. Y también pues Así, la fraternidad, que es importante, ¿verdad? Como dijo Martita, Santa Teresa era la madre, como la mamá de todas las monjas y también después de todos los frailes, pues y por ende ella tenía que cuidar de todas las monjas que formaban parte de sus conventos. Entonces, claro, ahí está la fraternidad, el cuidado, el amor, la alegría que ella le sembraba también en ellas, ¿no es cierto? Ustedes saben que a veces, pues, hasta convivir dentro de la familia, nosotros es complicado. No se diga así. la convivencia entre, digamos, prácticamente personas que son extrañas, que forman parte de un convento y que tienen que, digamos, aceptarse unas a otras tal cual, con defectos y cualidades. Entonces, todo eso, pues Santa Teresa nos enseña, ¿no es cierto? Nos enseña esos valores de amor, de respeto, de alegría que tenemos que tener entre todos. Y ahora, actualmente en nuestras comunidades, pues tenemos esos pilares que los tenemos que trabajar y trabajar y trabajar para tener estas comunidades, digamos, verdaderamente teresianas sanjuanistas. O sea que nosotros debemos ser ese testimonio de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, testimonio. Entonces hay bastante que trabajar. Lady, Gracias. Quería preguntarle al Fray porque consulté lo que nos había dicho de las 5 órdenes mendicantes y no sé si estará bien. Más bien es como una pregunta porque encontré que eran los franciscanos, dominicos, carmelitas, agustinos y los servitas, pero no sé si estará bien. o los La última mercedarios. son los mercedarios, sí, porque a veces un poquito los cambian entre los ahoritas, pero es los mercedarios. Pero Ujú. muy, muy buena tarea, muy bien hecho, Muy muchas bien, gracias, Ley. muy bien. Buena alumna, por favor, Patti, ponle 20. Es 20. Y a Martita también 20. Todos los que participan verán que algunos se van a graduar con muchos honores. Bueno, no sé si tenemos más preguntas o ya está claro, hemos aprendido alguito, hemos conocido alguito de Santa Teresa. Como digo yo, todos los días aprendemos algo.
Y yo, bueno, a pesar de que ya en este caminito estoy algunos años, pero les juro, les juro, les juro que yo cada vez que me meto a los talleres de las diferentes etapas, siempre voy aprendiendo algo más, siempre, todos los días aprendemos y que más que esta noche hayamos conocido un poquito de nuestra madre, ¿no es cierto? De nuestra maestra, de nuestra fundadora, como es Santa Teresa la Grande. Mi Lore, Sí, yo creo que... Lore, una preguntita. Buenas noches, Joe, buenas Hola, noches con Ceci, buenas todos. noches. ¿Qué es una orden mendicante? Un poco para Orden. que mendicante. Ok, las órdenes mendicantes, como ya también Lady nos ayudó un poco buscando, las órdenes mendicantes fueron las comunidades religiosas que optaron definitivamente eso, por mendigar y vivir desde la pobreza, porque como les digo, en ese tiempo se estaba viviendo un poco de o sea, desvirtuadas las órdenes religiosas, porque sí, vivían en ese tiempo con muchísimas propiedades, con dinero, eh, desvirtuando los propios mismos valores, votos que se tenían. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan estas comunidades que, claro, empieza por ahí en 1200 con San Francisco de Asís, que empiezan con estas órdenes que definitivamente se deshacen de todo eso, se deshacen de todo eso para vivir como órdenes que definitivamente viven de la caridad de la gente y no de las opulencias que pues tal vez el cargo o el rango como religioso o religiosa le permitían. Entonces deciden vivir toda esa misma realidad por aparte y por eso vienen a definirse como órdenes mendicantes, porque nosotros vivimos de la caridad, mendigamos en esta misma realidad. Ok. Gracias, Joe. Eso Muy sí, sí, amable. muy amable. ¿Ibas a decir algo, Joe? ¿Tú o no? Sí, sí, yo iba a decir, creo que, pues independientemente pues, de todo lo que pues les he podido compartir, creo que con algo que sí deberíamos de quedarnos como carmelitas descalzos, no haciendo diferencia ni frailes, ni monjas, ni seglares, sino es algo que yo le pedí a Lira Patti, que fueron las tres virtudes teresianas que todo carmelita debe saber, Ujú, y que es lo que nosotros debemos de vivir en nuestras comunidades, en nuestros conventos. ujú. Amor de unas con otras, amor entre los hermanos, deshacimiento de todo lo criado, deshacimiento, o sea, el de estar desprendido de todo, que eso no sea dueño de mi corazón, y verdadera humildad. Digo, tal vez si lo otro no se nos quedó, pero que al menos eso se quede, que eso al menos se quede de parte de Teresa, yo diré, pues he hecho mi trabajo. Así que pues eso nomás era Lore. Muchas Sí, gracias. muchas gracias. Virtudes teresianas tres, pero hijue, puchica. Difíciles, difíciles, es difícil, ¿verdad? Pero ya saben, hermanos, ese es el reto, ese es el camino que tenemos que seguir, los verdaderos carmelitas, los llamados a esta vocación, pues tenemos que trabajar en esas tres virtudes teresianas, ¿no es cierto? Carmelitas. Entonces ahí también ya tenemos un trabajito para seguir trabajando, para seguir cultivando, ¿no es cierto? El amor entre todos. Desprendernos de las cosas tal vez materiales que nos atan, que no nos dejan ser libres y la verdadera humildad, ¿sí? Ser humildes, ¿ya? Santa Teresa tiene una frasecita que dice, andemos de bien en mejor. Entonces, hermanos, nosotros estamos invitados a andar siempre de bien en mejor, no de mal en peor, verán. Aprenderán bien la frase, andar de bien en mejor, ¿ya? O sea, cada día tenemos que trabajar por ser mejores, mejores personas, mejores seres humanos, ¿ya? Y en todo lado, nosotros tenemos que ser testimonio de vida en todo lado, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la comunidad, en todo lado, ser verdaderos testigos y fieles de Dios, ¿ya? Así que bueno, yo agradecerles. Vamos a escuchar un cantito. Nosotros con Patti buscamos siempre algo para cerrar. Hemos estado tomando como esta modalidad de terminar con un tanto y
Coincidentemente, Joe nos hizo leer el poema de Santa Teresa, que es tan lindo, tan famoso, del Nada te turbe, y justo escogimos una canción para terminar del Nada te turbe. Así que antes de terminar, vamos a proyectar el canto como oración final. Prestemos atención a la letra, porque la letra dice mucho, y inclusive esta cancioncita que encontramos también tiene parte del poema completo. Entonces es muy bonito. Vamos a escuchar. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, que la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento, por nada te acongojes, si a Jesucristo sigues, venga lo que venga, que nada te asuste, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, que la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Aspira a lo celeste, a lo que no perece, mantén tu fe y confianza, de aquel que cree y espera, todo lo alcanza, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, que la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Venga lo que venga, sea lo que sea, venga lo que venga, sea lo que sea, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, que la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta.
linda.